Vamos a hablar ahora sobre los lentes que podemos utilizar en este tipo de cámaras de lentes intercambiables. Veíamos que normalmente la cámara viene con un lente 18-55, estábamos utilizando también un lente 55-250 y otro lente que no hemos visto, que es bastante importante y también muy recomendado, es un lente de 50 milímetros. La distancia focal de 50 milímetros, pues anteriormente se le llamaba también a este lente como un lente normal. Normal porque es como el ojo percibe las cosas, la perspectiva que tiene este lente es como el ojo percibe los objetos, las perspectivas. Entonces, este lente de 50 milímetros se le considera un lente normal. Todo lo que esté abajo de 50 milímetros, y digo abajo en cuanto a números más pequeños, significa que es un lente gran angular. Por ejemplo, este lente de kit vemos que llega a 55 milímetros, o sea, este es un lente que si lo usamos alrededor de 50 milímetros, pues es un lente normal. Si lo ponemos en 35, es un lente gran angular. Si lo ponemos en 24 milímetros, sigue siendo un lente gran angular. 24 y 35 milímetros podría decirse que es un angular moderado, y en 18 milímetros se le puede decir que ya es un lente gran angular. Tenemos aquí otro lente. Este es un lente que va desde 11 a 16 milímetros, es decir, números más pequeños todavía que este 18-55, y eso significa que es un lente todavía más angular. El término correcto, como se le conoce a este lente o a este tipo de lentes, es que son lentes súper gran angular que nos permiten tomar fotografías con un ángulo de visión bastante amplio. Por cierto, este es un lente Tokina. No es necesario comprar lentes de la misma marca. Este lente que estamos viendo acá, el 50 milímetros, es un lente Carl Zeiss. No es necesario comprar lentes de la misma marca de la cámara. Podemos comprar lentes Sigma, lentes Tokina, lentes Tamron, pero sí tenemos que tener cuidado que estén diseñados específicamente para la marca de cámara que estamos utilizando. Entonces tenemos 50 milímetros lente normal, abajo de 50 milímetros lentes gran angular, y arriba de 50 milímetros son lentes telefoto. En este caso, este lente va de 55 a 250. Normalmente en 70 y en 100 milímetros se le dice que es un telefoto corto, y ya a partir de 135, obviamente 150 o 200 milímetros, pues ya es un telefoto más largo. Vamos a hablar un poquito sobre la nomenclatura en los lentes. Este lente 18-55, el nombre completo sería que es un lente 18-55 mm, representando los milímetros. También cuando describimos un lente debemos hablar de la apertura o de la luminosidad de un lente. Ya explicaremos más adelante. En este caso, este lente es 3.5-5.6. Entonces, este se podría decir que es un lente angular normal, porque está en ese rango. Es un lente zoom. Al tener una distancia focal variable, significa que es un lente zoom. Este, por ejemplo, también es un lente zoom, porque tiene distancia focal variable, pero este es un lente telefoto zoom. Telefoto, ¿por qué? Porque va de 55 a 250, es decir, arriba de 50 milímetros, todo es telefoto. Este ya decíamos que es un lente súper gran angular, o un lente zoom súper gran angular, porque va desde 11 a 16 milímetros. Este tiene una luminosidad fija o una apertura máxima fija de 2.8, de f2.8, es decir, en 11 milímetros la apertura máxima puede ser 2.8, y también en 16 milímetros la apertura máxima puede ser 2.8. En estos lentes la apertura máxima varía dependiendo la distancia focal. Y finalmente, este otro
lente 50 milímetros es un lente fijo porque no podemos variar la distancia focal. Este lente siempre va a ser 50 milímetros. Si queremos cierto encuadre, bueno, tenemos que acercarnos o alejar la cámara de lo que estamos buscando, y solamente tenemos control sobre el enfoque en este lente. Otros lentes que existen, que bueno, no los traje aquí para mostrar, son los lentes macro, que son específicamente para tomar objetos muy pequeños. Existen los lentes ojos de pez, ojos de pescado, que son lentes que son más o menos súper gran angular, pero que distorsionan un poco las esquinas, incluso se ve una imagen como circular. Y también existen los lentes basculables y descentrables, que son lentes para tomar fotografía de arquitectura, que tienen movimientos, también se les llama tilt and shift en inglés, que son para corregir las perspectivas cuando hacemos fotografía de arquitectura. Vamos a hacer un ejercicio para que observen cómo se comportan los diferentes lentes en una cámara digital. Ahorita estamos grabando este video con un lente de 50 milímetros. Me voy a ir atrás de la cámara para hacer algunos ajustes, incluso cambiar algunos lentes. Aquí voy a cambiar el foco. Estamos viendo hasta el final, bueno, cómo se ven por ahí algunas plantas, y lo que más me interesa que pongan atención es en las columnas que tenemos del lado izquierdo. Es decir, esta es la perspectiva normal. La columna que está más cercana a cámara pues se ve un poco más grande, y la que está más alejada de la cámara, casi al final, pues sí se ve más pequeña, pero es como normalmente la estoy percibiendo o la perciben ustedes con sus ojos. Vamos entonces a cambiar otro tipo de lentes para ver la diferencia. Estamos viendo ahora el lente súper gran angular, el lente 11-16 milímetros, y lo estamos viendo en la distancia focal más angular que tenemos, que en este caso es 11 milímetros. Y bueno, primeramente vemos el ángulo tan amplio que alcanzamos a ver, y vemos también las columnas, que la que está más cercana a cámara se ve gigante, y la que está más alejada de cámara pues se ve bastante pequeñita. Si yo estoy en este momento cerrando, ahí estoy en 13 milímetros, 14 milímetros, 15 milímetros y 16 milímetros. Es lo más que me puedo acercar con este lente. Estamos viendo ahora el lente de kit, el lente 18-55 milímetros, y en este momento está en la distancia focal de 18 milímetros. Entonces seguimos viendo la perspectiva exagerada, es decir, la columna más cercana la vemos grande, y la última columna pues la vemos bastante pequeñita, exagerando la perspectiva. Voy a ir recorriendo, ahora estoy aproximadamente en 24 milímetros, me recorro a 35 milímetros, estoy aquí alrededor de 50 milímetros. Esto es lo que veríamos. Voy a corregir el enfoque. Ahí está el fondo correctamente enfocado. Y esta perspectiva es la que veríamos normalmente con nuestros ojos. Entonces aquí este lente de kit pues también nos da esa distancia focal, y todavía tenemos aquí 5 milímetros extras, que es lo más que me puedo acercar con este lente. Estamos viendo ahora el lente 55-250, el lente telefoto zoom, y lo estamos viendo en la distancia focal de 55 milímetros. Pues vemos exactamente los mismos resultados que con el lente anterior. Ahora estoy en 70, me paso a 100 milímetros y vemos cómo se empieza a comprimir el fondo. Vemos cómo las columnas empiezan ya no es tan exagerado, que la que está más cercana a cámara se ve más grande y la última más pequeña. Me voy a 135, me voy a 200 y me voy a 250 milímetros. Voy a corregir aquí un poco el enfoque, y ahora sí vemos la compresión, que es también uno de los efectos que nos da este lente, que las columnas ya aparentan estar todas del mismo tamaño, es decir, la que está más cercana a cámara ya no se ve tan grande en comparación de la que está más alejada de cámara.
Esto que acabamos de ver de cómo se comportan los lentes es bien importante tomarlo en cuenta para cuando fotografiamos personas. Este lente de 18-55 milímetros es un lente pues que hay que tener ciertas precauciones para cuando tomamos fotografías de personas. Por ejemplo, si queremos hacer un encuadre de cuerpo completo y tenemos el lente en 18 milímetros, pues lo que tendríamos que hacer normalmente es apuntar un poquito hacia abajo para que salga la persona completa. Entonces, al apuntar la cámara hacia abajo, este lente en 18 milímetros va a hacer que la cara se vea muy grande y que los pies se vean muy pequeñitos. O si tomamos la foto de abajo hacia arriba, va a ocurrir que los pies se van a ver como muy grandes y la cara se va a ver muy pequeñita. Esto, bueno, puede ser un efecto si lo hacemos con todo propósito, pero si lo hacemos sin tener ese cuidado, se puede ver mal nuestra fotografía. Entonces hay que evitar las distancias focales, los números pequeños para retrato. Mejor hay que utilizar 35 milímetros o de preferencia 50 o 55 milímetros para hacer este tipo de retrato. Incluso cuando hagamos encuadres más pequeños, más cerrados, se recomienda el uso de un lente de 70 o de 100 milímetros. Es importante tener en cuenta una cuestión que no les había explicado detalladamente. Los sensores pequeños hacen que los lentes se comporten de manera diferente. Es decir, si yo tengo un lente de 50 milímetros en una cámara full frame, en una cámara de sensor de tamaño completo, pues se comporta como un lente normal de 50 milímetros. Pero si yo lo pongo ese mismo lente en una cámara con un sensor más pequeño, entonces por el recorte, por el ser el sensor más pequeño, hay un factor de conversión o un factor de recorte que ese mismo lente de 50 milímetros en esta cámara lo tengo que multiplicar por 1.6. Esta cámara tiene un factor de recorte de 1.6x, es decir, 50 milímetros por 1.6, ese lente se comporta en esta cámara como un lente de 80 milímetros. En las cámaras Canon ese es el factor de recorte, 1.6x. En las cámaras Nikon de sensores pequeños, el factor de recorte es 1.5x, también en las cámaras Sony 1.5x, y en el formato micro 4 tercios el factor de recorte es 2x. Otro consejo importante, si tienen pensado invertir en lentes, les recomiendo que sean pues lentes diseñados específicamente para su cámara. Es decir, esta cámara tiene un sensor pequeño y hay que buscar lentes, o les recomiendo buscar lentes diseñados específicamente para este sensor pequeño. Existen lentes que están diseñados específicamente para sensores de formato completo, y estos lentes normalmente son pues más grandes, más pesados, con óptica de mejor calidad, y pues obviamente son lentes más caros. Entonces esos lentes diseñados para las cámaras grandes sí se pueden usar en este tipo de cámaras, pero pueden ser demasiado caros. Podemos encontrar lentes similares, lentes parecidos por mucho menos dinero y también menos tamaño, y lentes más ligeros. Los lentes diseñados para estas cámaras específicamente no se pueden utilizar en las cámaras grandes, o bueno, en algunos casos sí se pueden utilizar con algunas restricciones. Entonces ese es otro punto importante. Si tienen pensado, si ahorita tienen una cámara de sensor pequeño y en un futuro tienen pensado invertir en una cámara de sensor grande, pues a lo mejor les conviene desde este momento hacer la inversión en la óptica, pensando también en un futuro que los lentes les puedan servir en la cámara de sensor grande.